Nuevamente nuestro seminario virtual se ha llamado Seguridad en el Trabajo en Calderas, un enfoque integral. Creo que hemos venido pasando en un proceso interesante. Inicialmente hicimos una apertura, un barrido muy básico de lo que ha sido la normativa, en el tema de identificación de peligros, en el tema de todo el tema de valoración de riesgos, entender que hay metodologías específicas para estos temas. Hemos hablado de seguridad de procesos. Hemos hablado de metodologías como el HACCP, como el WARIF, para la identificación de riesgos de seguridad de procesos. Y hoy, uno de los temas, uno se pone a pensar y al final todos los temas son importantes. Hay una metodología, la mencionamos de hecho también en la anterior sesión cuando hablábamos de identificación de riesgos y hablamos del bow tie. Y el bow tie tiene algo interesante y es que divide los, digamos, los controles en lo que se hace antes de un evento, todo lo que evitaría que haya un evento, pero también el cómo estamos preparados si llegásemos a tener un evento. Y ese es ese es el eje temático que tenemos en la sesión del día de hoy. ¿Qué pasa si tenemos un evento? ¿Qué pasa si se nos materializa alguno de los riesgos que hemos detectado y cómo estamos preparados como organización para asumir esos retos que nos implica una emergencia en la atención de calderas? Y para eso hoy tenemos dos profesionales de nuestro equipo de trabajo, personas que además, entre otras, porque si están en nuestro equipo de trabajo es porque los apreciamos desde lo técnico, lo apreciamos desde la calidad de personas que son, y nos va a estar acompañando el ingeniero Fernando Enciso, ingeniero industrial, especialista en SST. Obviamente maneja muy bien y ha acompañado a muchas organizaciones en la implementación de sistemas de gestión y tiene una experiencia muy importante porque estuvo en todo el proceso de coordinación para el manejo de emergencias y desastres en un organismo de respuesta, en uno de los organismos locales de la ciudad más grande del país. Yo creo que con eso ya tiene. Entonces, creo que Fernando va a ser una pieza clave en entender ese entramado de qué pasa cuando un evento se sale de la capacidad de respuesta de las organizaciones y entramos en lo que solemos llamar los planes de contingencia y cuando tenemos que involucrar a organismos de emergencia. Y no podía faltar uno de nuestros consultores muy queridos también de la casa, Marco Antonio Largo. Marco con una trayectoria, de hecho, muy conocido por la comunidad de prevencionistas, una trayectoria muy importante como profesional de SST, además como bombero, rescatista y ha participado en emergencias de gran talante en el país, una persona muy conocedora de esto. Estamos hablando de más de 30 años de experiencia, de un recorrido muy importante y ahorita muy enfocado en el tema de tareas de alto riesgo, manejo de emergencias, es entrenador de rescate. Entonces creo que también su visión desde estar ahí en la línea de fuego, desde estar ahí en los eventos, nos va a ayudar muchísimo. Un recorder y simplemente porque sé que tenemos personas nuevas, según la base de datos, hoy teníamos participantes nuevos en estas conferencias. HMH es una organización que se dedica, digamos, a apoyar a empresas, somos un aliado estratégico de las organizaciones, muy pensado en la mejora de los procesos. Seguramente nos conocen y nuestra línea ha estado muy en el tema de SST, pero básicamente lo que buscamos es que las empresas sean eficientes y productivas, aportándoles desde las áreas, desde nuestro conocimiento y con un enfoque integral. Eso nos permite abarcar diferentes temas. Tenemos unas unidades de negocio y nos emociona mucho este seminario de Calderas porque creemos que no ha habido un tema que logre integrar de tal manera todas nuestras unidades de negocio, de capacitación, de consultoría, de seguridad de procesos y de ingeniería, tecnología y seguridad en una sola. Creemos que definitivamente este tema de calderas logra integrar esto. Muchos de nuestros clientes, de hecho algunos de ellos hoy acá, a través de organizaciones importantes como la ARL, como las ARLs, como el Consejo Colombiano de Seguridad, otros confiando en nosotros de manera directa y pues nos place realmente saber que están aquí algunos de ellos acompañándonos. Como objetivo del día de hoy, simplemente para que lo puedan evaluar al final de esta sesión, vamos a comprender todos los riesgos asociados a calderas, especialmente vistos ya desde la materialización de eventos de emergencia. Y yo creo que lo mejor de este evento es que al final va a quedar para ustedes la reflexión
y esperamos que de la reflexión salga de sus manos un plan de acción de qué hacer frente a esta información que les vamos a compartir hoy. Porque creo que muchos vamos a reflexionar si tenemos calderas, de si nuestra organización está lista para atender un evento como los que les vamos a plantear hoy. Si nuestra organización, nuestros planes de emergencia, nuestros planes de rescate, etcétera, son capaces de dar respuesta a las situaciones que se nos pueden presentar desde la operación de calderas. Y creo que con eso vamos a darle apertura y le doy el paso. Corríjanme, empezamos con nuestro profesional Marco Antonio Largo, al que le doy la bienvenida y nuevamente reitero, un gusto tener en esta sala. Miguel, muchas gracias. Buenos días para todos. Pues básicamente muy orgulloso, un honor como siempre estar acompañando pues a la organización y esperando pues compartir otro espacio más de conocimiento y de experiencias que espero pues dejen huella ahí en todos los participantes. Invitarlos pues a que no solamente esta sea eh, nuestra base fundamental de conocimiento, sino que ampliemos después de esta charla todos los demás temas. Bueno, entonces para comenzar, pues, lógicamente estamos hablando de calderas y pues recordarles pues que en esta nueva normativa nos definen como una caldera es el recipiente hermético que se utiliza para la generación de vapor de agua. Muchas veces nosotros pensamos que al haber situaciones de emergencia necesitamos conocer claramente qué ocurrió. Una de las conclusiones que tenemos en Colombia frente a la ocurrencia de incendios y emergencias es precisamente que no, a veces no tenemos conocimiento total o real de lo que ha ocurrido. Así que una de las cosas importantes es entender qué es una caldera y cómo funciona. Y basado en eso, pues tener de ahí una gran cantidad de elementos en la toma de decisiones posteriores cuando ocurra una situación de emergencia. Por eso es tan importante que al recibir este tipo de formaciones, pues entendamos en nuestro contexto, en nuestras organizaciones, qué es una caldera, cómo funciona, cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos de peligro, cómo las clasificamos, cuáles son esos argumentos técnicos que gracias pues a esta formación que venimos ya teniendo en dos sesiones anteriores, pues nos han venido dando elementos de conocimiento para poder entender cómo funciona una caldera y cuáles son esos peligros inherentes al proceso. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que cuando vamos a hablar, y por eso el enfoque de esta formación va a tener, digamos, un centro en el conocimiento de las emergencias por incendios y explosiones, pero esto tiene otros elementos más conexos a ese proceso. Sigamos, sí. Bueno, entonces aquí uno de los primeros elementos de conocimiento que esperamos, me imagino que aquí todas las personas que nos acompañan pues deben tener muy claro estos conceptos, sin embargo, siempre que hacemos es un repasito. Entonces, recordarles que el fuego es amigo mío. De hecho, las calderas son construidas como una respuesta a una necesidad humana para desarrollar ya sea el uso del vapor en los procesos productivos o el uso de agua caliente o cualquier uso que se le quiera dar a la caldera en los procesos productivos de una organización. Pero ahí para poder calentar el agua, para poder generar estos procesos, pues lógicamente necesitamos del fuego. Entonces el fuego realmente se convierte en un amigo, en un elemento aliado a mi proceso productivo. Se entiende como un fenómeno físico y químico. Y aquí hay que tener en cuenta que la física habla de energía. Así que cuando yo hablo del fuego, estoy hablando precisamente de esa generación o proceso de energía de transformación y de generación, y específicamente cuando hablamos del fuego, de lo que se entiende como energía calórica, ¿de acuerdo? Esa energía calórica tiene una forma de medirse, ¿cierto? Tenemos, muchas veces entendemos el calor como el cambio de temperatura, como que yo necesito un termómetro para medir eso. Pero que también el calor, al ser una forma de energía, tiene otras unidades de medida, ¿de acuerdo? Y ahí entramos a hablar de las calorías, el poder calórico que tiene un elemento, un material, ¿de acuerdo? Y por eso el fuego está relacionado con ese fenómeno físico.
Ahora, ¿por qué es un fenómeno químico? Pues es un fenómeno químico porque también hay un intercambio de la materia. Hay una forma en la cual la materia se altera al estar en efecto del fuego. No es lo mismo que yo incendie un pedazo de madera y que me queda al final de ese incendio, ¿cierto? Todo ese fuego que le produce a la madera. ¿Listo? Este fenómeno físico-químico se caracteriza por el desprendimiento de luz y calor producido por esa combustión de un cuerpo, ¿cierto? Ahí tenemos que tener en cuenta, y ya nos meteríamos en conceptos un poco más científicos, en lo que es un proceso de combustión, qué es ese proceso pirólico o pirólisis que le llamamos cuando se presenta un fuego. Ya nos metemos en temas muy científicos, que esa es una de las cosas que tenemos que ir profundizando para entender después los fenómenos. Pasamos al concepto de incendio, porque a veces confundimos los dos términos, ¿cierto? No, incendio se refiere básicamente a una combustión no controlada, o sea, lo que es un fuego incontrolado. ¿Listo? Y este incendio pues causa lógicamente daños, problemas para una organización, si estamos hablando de un incendio estructural o industrial, o para la casa. También podemos tener incendios forestales que pueden afectar entonces también al medio ambiente, que ahorita pues son muy comunes por este cambio climático, y que al generar mucho fuego, mucho humo, mucho calor, muchos efectos, pues nos produce pérdidas económicas e inclusive hasta de vidas, ¿no? En términos de la explosión, pues lógicamente tenemos una definición que se relaciona con ese fenómeno físico de liberación brusca de energía que produce un incremento rápido de la presión con desprendimiento de calor, luz y gases y que va acompañado muchas ocasiones de un estruendo o una ruptura violenta del cuerpo que lo contiene. Aquí tenemos que tener en cuenta que una cosa es una explosión, una cosa es una detonación y otra cosa es un fenómeno de deflagración. Lo tenemos que tener diferenciado porque, pues, esto va a ser importante cuando se analicen las causas de los incendios y explosiones o de los fenómenos, le llamamos fenómenos disruptivos en procesos de incendio y que, pues, nos van a explicar esos fenómenos. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de explosiones. Tenemos explosiones mecánicas, tenemos explosiones químicas, tenemos explosiones radioactivas. Tenemos varios tipos y esto es un tema bien interesante ya de profundizar en otro momento. Aquí hemos colocado dos imágenes para resumir esto que estamos exponiendo y básicamente que tenemos un fenómeno de físico-químico del fuego donde precisamente tenemos unos elementos que se involucran como es el calor, el combustible, un componente que generalmente es el oxígeno y una reacción en cadena. Pero también tenemos una figura geométrica que nos representa la explosión. Y esto es muy común, sobre todo en lugares donde tenemos la presencia de polvo o inclusive también podemos hablar de gases en su momento. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, aquí yo sí me declaro un poco alejado de los procesos de antecedentes y yo creo que aquí es donde entra el ingeniero Fernando, el cual ha sido pues un conocedor de estos procesos en la historia de lo que ha ocurrido y sobre todo pues en Bogotá, que estos son los antecedentes más cercanos que tenemos. Y invitarlos pues entonces a que escuchemos al ingeniero Fernando Enciso con estos antecedentes tan importantes en el tema de emergencias. Bien, pues, ingeniero. Bienvenido, Gracias, Fernando, a Marco. esta sala. Mil gracias, ingeniero Humberto. Bueno, para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Qué bueno contar y ver ese grupo tan numeroso. En este momento ya contamos con 93 personas. Eh, Agradecido con ustedes por esta compañía. Bueno, el tema en el que venimos hoy trabajando es muy, pero muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de estar en bastantes emergencias, pues a nivel distrital, últimamente en ese tema de coordinación en los puestos de mando unificado, manejando todo este sistema comando de incidente que es muy importante. Y qué rico poderlos acompañar el día de hoy. Es muy grato contar con todos estos profesionales que están interesados en el tema de calderas, y no solo en el tema de calderas, en todo lo que nos puede afectar en las industrias, en las diferentes operaciones que llevamos a cabo. Voy a ser muy breve, tenemos muy poquito tiempo, pero la intención es que podamos después también hacer como, esto es un pequeño abrebocas de lo que queremos mostrar, ¿no?
y de que finalmente estos accidentes de calderas, pues como lo dijo el ingeniero Humberto al inicio del webinar, en muchas ocasiones se nos salen de las manos. ¿Qué es esto? Que la atención o los grupos de emergencia que se tienen, no solo en el distrito en Bogotá, sino en toda Colombia y de pronto, digamos que en todo el mundo, pueden colapsar al momento de una explosión de una caldera. ¿Por qué? Porque las personas o las situaciones o las estructuras que se ven involucradas son grandes, son masivas. Entonces, es bien complicado y bien complejo esta atención. Acá en esta diapositiva lo primero que vemos, me imagino que lo vimos por televisión, por diferentes medios, es una explosión que hubo en la zona industrial de la localidad de Puente Aranda, donde tuvimos aproximadamente 8 heridos que fueron trasladados a diferentes centros médicos y podemos ver es una empresa de tamales, la cual pues tuvo un accidente donde la caldera tuvo pues, una explosión. Ese es uno de los últimos que ha pasado en Bogotá, que fue el 25 de enero. Gracias, pues, a Dios no tuvimos muertos fatales en este evento, pero es de considerar. Continuemos, por favor. Bueno, este otro es un evento que tuvimos en septiembre en Kennedy, bastante grave. ¿Qué ocurre ahí con esta caldera? Pues la caldera finalmente es, es un misil, se convierte en un misil o se convierte en un proyectil que sale disparado. En este accidente tuvimos lamentablemente eh, 3 accidentes fatales, 3 personas. ¿Y qué ocurre? Que cuando sale este misil disparado en sus alrededores de esta industria, teníamos colegios, teníamos personas que estaban saliendo a trotar al parque, bueno, infinidad de actividades que se desarrollan en el entorno. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que nuestra capacidad instalada o la capacidad instalada de los cuerpos de rescate en muchas ocasiones pues no va a poder con toda la emergencia. Es muy importante que sí lo tengamos en cuenta, que nuestros planes de emergencias y todo lo que tenemos en el plan de contingencia, en nuestro análisis de vulnerabilidad, que es muy importante, contemplemos si tenemos, no solo si tenemos calderas, sino de acuerdo a todas las amenazas que tenemos, importante por lo menos en la ciudad de Bogotá, el tema de terremoto y en muchas ciudades de Colombia. Este tema de terremoto generaría inmediatamente un colapso de todos los cuerpos de rescate que existen o que tenemos. Recordemos que muchos de estos organismos de rescate se mueven a través de personas voluntarias que finalmente no están todo el tiempo en las bases, sino que realizan muchas actividades y no están todo el tiempo disponibles para la emergencia. Continuemos, por favor. Esta es otra emergencia que tuvimos, se tuvo en Brasil, en Carmar. No, perdón. Esta es la que se tuvo en Mariquita, en una empresa de pollos de sacrificio en Carmar. No se tuvo heridos. Habían en el momento de la explosión 19 empleados y no se tuvo afortunadamente heridos. Continuemos, por favor. Esta es en México. Tenemos una explosión en febrero del 2024, este mismo año, donde una empresa de lácteos manejaba también o tenía en su inventario el tema de calderas y dejó como saldo 2 personas o 2 accidentes fatales. Ahí pues básicamente se activa el USAR Jalisco, que es el cuerpo de rescate. Colombia también, les cuento, nosotros tenemos acá como Marco también pertenece a este cuerpo de rescate. Se tienen varios grupos especializados en el tema de rescate. Pero vuelvo y repito, no importa que no tengamos calderas, no importa que no tengamos todo el tema de recipientes a presión.
Cualquier amenaza que tengamos identificada en nuestro plan de emergencia, en nuestra matriz de peligros, debemos siempre tener cómo actuar y dar una respuesta efectiva y no siempre estar en la dependencia de esperar los grupos de rescate o de que finalmente lleguen, de que no se materialice el peligro. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Sigamos. Esta sí es la explosión que tuvimos en Brasil, en Sao Paulo. Dejó 2 muertos, 2 heridos y un desaparecido. Entonces, importante, acá cuando vemos esta imagen, pues podemos ya dimensionar lo que ocurre con estas calderas cuando tenemos una explosión. Importantísimo, las calderas generan explosión y los accidentes que tenemos se ven de esta magnitud, pero no siempre terminan en explosiones. También tenemos, hay una investigación en el 2021 en una fábrica donde teníamos una caldera de carbón y donde el trabajador ingresa, hay controles, están implementados los controles para medición de gases. Hay una medición de gas, por lo menos que es de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Tenemos una medición de monóxido de carbono con elementos eléctricos los cuales se encuentran apagados al momento de que ingresa el trabajador a realizar la tarea. ¿Qué sucede? Una intoxicación y un muerto por parte de la organización por intoxicación por gases letales. La concentración que tenía el, el espacio era de 2000 ppm, partes por millón, de monóxido de carbono. Y según lo que tenemos, pues permitido tolerable es de 25 partes por millón. Ya llegó bomberos, se hizo el traslado, pero ya es muy tarde. Imagínense nomás lo que nos puede pasar y cuánto sería el tiempo de respuesta que tenemos, que es que es de aproximadamente 10 minuticos de que lleguen organismos de socorro, desde que hay la activación a través de la línea 123, ellos redirigen a la entidad encargada o a la entidad competente para poder asumir la emergencia. En ese desplazamiento se pueden perder vidas que pueden ser controladas a través de nuestros diferentes planes de contingencia y cómo tenemos controlado el riesgo. Y el antes, durante y después del evento es preciso para poder solventar las diferentes emergencias que podemos tener. Continuemos. Bueno, les quería contar también qué sucede acá en Colombia y en Latinoamérica. Nosotros, por lo menos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el IDIGER acá, digamos para Bogotá, es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, se maneja a través de una plataforma todas las emergencias, que es el CIRE, el Sistema de Información de Respuesta de Emergencias. Este CIRE nos va clasificando, inmediatamente se hace una llamada al 123. Lo que sucede es que se asigna quién va a atender la emergencia. Si va a bomberos, si va a defensa civil, si va a Cruz Roja, ¿de acuerdo? Si va a policía, ellos catalogan el evento. Inmediatamente el IDIGER hace una activación y queda como caracterizada la emergencia. ¿Qué es la caracterización de la emergencia? Si fue una explosión, si fue un daño estructural, si fue un accidente de tránsito, pero no tenemos, en este momento no tenemos unas estadísticas, digamos, caracterizadas específicamente para explosión o para calderas, que yo diga, estamos haciendo el ejercicio, estamos revisando, ya solicité en el CIRE poder verificar cuántos accidentes tenemos en calderas, digamos, en los últimos 3, 4 años y hacer una caracterización muy juiciosa para podérselas presentar a ustedes, que es bien importante. Esta que les traigo, pues está presentada por la Junta de Inspectores
de calderas y recipientes a presión, donde lo que podemos ver en la caracterización que está ahí es que la causa del accidente está, quiero decirles, esto es del 2002. Entonces sí es importante que la traigamos acá. En Latinoamérica tampoco tenemos esas estadísticas, pero la caracterización o la causa de los accidentes sigue, pues, sigue presentándose de la misma forma. Bajo nivel de agua tenemos 359 accidentes, error en la operación o mantención deficiente 262, diseño o fabricación deficiente 54, controles límites 17, falla en el quemador 16, desconocido o bajo investigación. Importante siempre que está bomberos y llega a los eventos, ellos hacen y tienen un grupo de investigación de incendios, que es bien importante y siempre pues da un resultado. Instalación inadecuada, 5. Válvulas de seguridad, 2. Reparación inadecuada, 2. ¿Qué vemos ahí? Y para concluir, ¿cuál es el tema? Cuando tenemos bajo nivel de agua, es una falla en un control que tenemos. El error en la operación o mantención deficiente, fallas en en mantenimiento y diseño o fabricación deficiente. Esto ya ha cambiado porque pues si hay organismos que van certificando este tipo de calderas y cada caldera pues genera unas recomendaciones. Es importante que siempre tengamos nosotros que hagamos una verificación de lo que diga el proveedor de la caldera. De acuerdo a eso debemos hacer los mantenimientos y de acuerdo a eso debemos hacer la operación de la máquina o de la caldera. Eso es básicamente, quedo en deuda también con ustedes porque si quiero mostrarles después ahí al ingeniero Humberto y al ingeniero Héctor, darles la entrega de las estadísticas de lo que encontramos en los últimos 3 años para poderlo presentar a todos ustedes. Continuemos, Marco. Gracias. Ok, muchas gracias, Inge. Sí, es muy importante tener en cuenta que en las diferentes situaciones de emergencia no solamente vamos a tener situaciones de incendio y explosión, sino que vamos a tener otros elementos conexos. Bueno, ¿cuáles son esas? De acuerdo pues a las investigaciones y a este poco referente que tenemos histórico en Colombia y a nivel internacional, pero se han hecho, digamos, unos análisis en las investigaciones de los eventos, los cuales han llevado a que pues una de las principales causas de estos incendios y emergencias en calderas pues están relacionadas con las fugas de combustible. Recuerden que algunos de estos sistemas funcionan a gas o funcionan a diésel o funcionan a gasol o funcionan con un sistema de combustible externo y estos suministros de combustibles al presentarse fugas y al haber superficies en caliente, pues pueden llegar a alcanzar los puntos de ignición y pueden llegar a generarnos los incendios y las posteriores explosiones. El sobrecalentamiento, como lo decía el ingeniero, de aquí había sido una pregunta muy interesante frente al tema de las válvulas. Se está respondiendo en el chat de algunas de estas preguntas precisamente porque la norma lo establece. Es necesario tener sensores alrededor de estas calderas que nos permitan tener un control de su temperatura, de su presión y que nos ayuden a hacer una labor preventiva para evitar, lógicamente, la situación. Los materiales combustibles cercanos. Recuerden que estos tipos de elementos tienen superficies calientes que irradian alrededor a través del fenómeno de la radiación. El calor puede transferirse a otros combustibles que están alrededor. Uno de los principales errores que hemos encontrado en inspecciones de seguridad en momentos o en lugares de calderas es que precisamente comparten espacios muchas veces con los mismos recipientes de combustible o con otros elementos que la empresa no ha tenido en cuenta o no ha tenido el espacio de guardarlos y estos lugares se convierten en los fuentes de incendios en algunos momentos. Lógicamente, pues algunos de los componentes eléctricos de las calderas pueden fallar y de ahí pues la importancia de los mantenimientos necesarios. Sigamos, sigue. Bueno, entonces hablábamos de que no solamente es un incendio o una explosión. Resulta que cuando se presentan estos eventos y en la gran mayoría de los lugares donde han habido explosiones, como nos lo mostraba en el antecedente el ingeniero Fernando, es que tenemos la posibilidad de un colapso estructural. Estas colapsos estructurales se dan
debido a la falla producida por la expansión brusca de esta energía, muchas veces por elementos que salen despedidos de la misma caldera, que golpean la misma estructura y terminan generando una falla estructural. Aquí es donde el ingeniero hablaba un poco de cuáles son esas labores de los equipos de emergencia. Para hacerles un breve resumen, en Colombia, desde hace varios años ya venimos desarrollando a través de las organizaciones internacionales como INSARAC y a partir de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, un capítulo que habla de la respuesta, y en esa respuesta nos han organizado a nivel del país en unos equipos que le llamamos equipos USAR, que son básicamente equipos de búsqueda y rescate urbano, que bajo unos protocolos y unos sistemas de gestión de calidad establecemos una respuesta. En Colombia ya tenemos muchos equipos locales que son, digamos, de un nivel liviano. Le llamamos liviano es porque responden a una situación como la que ustedes están viendo en la imagen, donde se hace una valoración rápida de la situación, si es una extracción rápida de las víctimas, se hace una estabilización de la zona, y si hay condiciones más complejas en el colapso estructural, pues lógicamente vamos a tener la respuesta de un equipo del nivel mediano. En Colombia ya llevamos 3 equipos del nivel mediano. Yo pertenezco al nivel mediano en la ciudad de Pereira, al USAR Col 22. Soy el oficial, de hecho soy el oficial de seguridad de este equipo, y nosotros pues estamos en el alcance de poder ir a cualquier parte del país y responder a esa situación en caso de que ocurra pues una necesidad de rescate mucho más compleja que la que le tocaría a un nivel liviano. Tenemos unas autonomías, y de ahí pues a nivel internacional nosotros en Colombia tenemos una cosa llamada el COL 1, que es el equipo élite de respuesta a emergencias en Colombia, y que pues apoyaría ya lo que son sismos y situaciones delicadas a nivel internacional. Muy bien, entonces por eso es tan importante que en el desarrollo de la emergencia hagamos una evaluación de la escena y tenemos en cuenta esos colapsos. Bueno, otro evento conexo son lo que tiene que ver con los materiales peligrosos. Indiscutiblemente, si una industria tiene una caldera, es porque indiscutiblemente tiene y puede llegar a tener una emergencia con materiales peligrosos. Desde la misma ruptura de las tuberías y el escape del gas o de la fuente de combustible, ya empezamos a tener una emergencia con materiales peligrosos. Pero si a esto le asumamos que en el proceso industrial, llámese un proceso de alimentos, llámese un proceso de cualquier índole, vamos a tener la afectación a estructuras o tuberías o condiciones cercanas, donde podemos, a través de esa explosión o desde la misma situación de emergencia de la caldera, afectar tuberías y desarrollar procesos de fuga de combustible, de sustancias químicas que van a requerir de un protocolo, una respuesta específica, y que van a requerir inclusive hasta de uso de elementos de protección personal especializados, como los que vemos en la imagen. Quiero contarles, por ejemplo, un antecedente. Nosotros tuvimos acá en una lavandería, tuvimos la explosión de en la ciudad de Pereira hace muchos años, tuvimos la explosión de una caldera. Esta caldera, al generar la explosión, afectó los recipientes de hipoclorito de sodio que tenía la lavandería, y generó un derrame de una fuga de esta sustancia. Y aparte pues de la situación de incendio y de emergencia que tuvimos por la explosión, pues tocó atender una cantidad de personas intoxicadas y afectadas por los gases que genera, de cloro, que genera el hipoclorito de sodio. Entonces ahí tuvimos una situación de emergencia que se derivó de una situación con una explosión de una caldera. Sigamos, sí. Muy bien, entonces al tener una situación de explosión es posible que tengamos entonces la afectación de muchas víctimas, y esto ya se convierte en una situación un poco más compleja al desarrollar respuestas que tienen que tener en cuenta la atención médica de esta cantidad de víctimas. No es lo mismo que tengamos un herido a que tengamos 3, 4, 5 o inclusive 10 o 15 personas, que aparte de estar heridas, también podemos afectar mucha más población alrededor de nuestra zona de influencia, que va a generar el desarrollo de un evento masivo en el tema de salud
y de las personas afectadas. Esto implica entonces tener establecimiento de zonas de triage. Triage es la palabra francesa que se dedica o que se establece para la clasificación de víctimas. Ahí hacemos un proceso de clasificación, la formación en bomberos y en rescate, y para los brigadistas debe llevarnos a saber cómo hacer esa clasificación y priorización de las víctimas para poder tener una coordinación adecuada con los servicios de emergencia y que podamos breve, de forma muy rápida, poder atender y salvar la mayor cantidad de vidas y trasladar a estas personas a los centros asistenciales. Si tenemos una caldera y estamos en una zona de influencia de muchas personas, tenemos sí o sí que preparar nuestros elementos de emergencia y nuestros equipos y recursos a la formación para eventos masivos. Así que, muy bien. Entonces, aquí llegamos un poco a lo que es la respuesta a emergencia y pues inicialmente responderíamos a lo que nos pide la resolución 1857 y después vamos a enfocarnos un poquito en lo que nos pide en otro marco normativo. Entonces aquí tenemos, en el artículo séptimo nos dice que ante estas situaciones de emergencia con las calderas, nos dice que el programa de la empresa, ese programa de gestión que de los cual ya hemos hablado en sesiones pasadas, debe contener en el numeral 14 procedimientos en caso de emergencias. Entonces, yo debo tener muy claro que no solamente voy a tener que prepararme para el incendio, tengo que prepararme para la explosión, tengo que prepararme para la fuga, tengo que prepararme para el evento masivo, para el colapso estructural. Y si yo tengo otro tipo de situaciones de emergencia al interior de la organización, pues debo desarrollar procedimientos que estén acordes a esa situación. Inge, sí. Entonces, por allá en el artículo 11 nos habla literalmente sobre el plan de emergencias. Y nos dice que todo empleador o contratante debe incluir dentro de ese plan de prevención, preparación, respuesta ante emergencias, lo que establece esos 13 numerales que nos tiene el numeral al artículo 2.2.4.6.25 del decreto 72, que quiero recordarles, está actualizado al 2024. Y en este contexto, ese plan contiene como mínimo las actividades que se deben desarrollar frente a las situaciones de esos incidentes o accidentes que se pueden llegar a presentar en las instalaciones. La operación de las calderas y sus equipos auxiliares y las tuberías sujetas a la presión asociadas a las calderas. En muchas ocasiones vamos a tener que cerrar válvulas, vamos a tener que suspender fluidos, vamos a tener que aislar zonas. Entonces, eso debe quedar muy claro en esta planificación. ¿Listo? Ese plan de emergencias debe ser implementado en la organización. Cosas muy comunes que vemos en las organizaciones es que desarrollan un plan de emergencia en el papel y queda muy bien para la sustentación ante el sistema de gestión y sus auditorías. Pero cuando usted lo lleva a la práctica, se da cuenta de que no es correcto, de que le falta todavía esa sustancia importante que es implementarlo. No es solamente escribir el documento, hay que implementarlo, hay que llevar a la realidad sus componentes, que de ahí vamos a encontrar una gran cantidad de modelos. Debe ser practicado. ¿Qué significa practicado dentro de la organización? Hombre, debe corresponder a unos procesos de simulacros y simulaciones que me permitan llevar a la realidad eso que he escrito. De las grandes problemáticas que hemos encontrado en las empresas es que los simulacros y simulaciones se han vuelto una cultura que hacemos una vez al año porque en octubre la Dirección de Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, establece eso como un criterio. Pero la verdad es que deberíamos tener en cuenta la posibilidad de que las organizaciones hiciéramos más de uno. Tenemos que tener una cultura como la que tiene Japón, que hace muchísimos simulacros en el año, porque necesitamos probar esto constantemente. Eso nos va a permitir verificar que las acciones se desarrollen. ¿Estamos claros? Acorde con esas actividades, se te garanticen pues una respuesta oportuna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues midiendo. Ahora bien, la resolución 1857 establece que se debe disponer para la atención de esa emergencia los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios, para inmovilizar, para hacer la atención de las heridas, las hemorragias y los demás elementos que se consideren esenciales de acuerdo a ese nivel de riesgo.
ese empleador debe asegurar que los trabajadores estén soportados con una persona de apoyo disponible, que de ser necesario reporte de inmediato y active el plan de emergencias. Aquí hay una cosa bien interesante. Visitando algunas de las organizaciones que asesoramos, hemos encontrado que hay muchos de estos sistemas modernos del monitoreo de las calderas, ya con la inteligencia artificial y con nuestros sistemas de monitoreo remoto, ya podemos tener la posibilidad de que la situación de emergencia sea detectada de forma inmediata a través de las cámaras, a través de sensores. Y eso nos va a permitir entonces que ese empleador asegure entonces que esos trabajadores tengan esa posibilidad de alerta temprana. Las empresas podrán compartir recursos para implementar ese plan. Y aquí es interesante el tema del plan de ayuda mutua, sobre todo cuando tengo empresas vecinas o cuando tengo recursos limitados que pues tengo que compartir muchas veces con contratistas que vienen a hacerme las actividades de mantenimiento, de operación, o cuando tengo la posibilidad de coordinar con los equipos de socorro, de respuesta a emergencia. Ahí es donde entramos a articular nuestra plan de emergencias con lo que es la estrategia de respuesta a emergencia municipal. ¿Listo? Estas actividades pueden llevar a cabo por trabajadores o trabajadores designados, capacitados, entrenados y dotados. Ahí hablamos del tema de la brigada de emergencia. Vamos a seguir, Inge. En el artículo 12 nos habla de esas obligaciones entonces y nos dice, nuevamente nos recuerda, debemos desarrollar los planes de prevención, preparación y respuesta ante esas emergencias y procedimientos de rescate que estén documentados y disponer de recursos humanos, técnicos y equipos. Aquí una de las cosas interesantes que es la asesoría que muchas veces nos piden a los profesionales. Hey, ¿yo qué necesito? ¿Cierto? ¿Qué es lo que requiero para poder atender esa situación de emergencia? Y aquí articulamos, y esto es algo que nos va a hablar ahorita el ingeniero Fernando, a una cosa que se llama una cosa masiva, que es el plan de continuidad de negocios. Hemos hablado en sesiones ya pasadas lo que tiene que ver con la seguridad de procesos. Entonces ahí vamos articulando una gran cantidad de elementos que nos permiten con conceptualidades, con referentes técnicos, con un marco legal, poder responder adecuadamente y documentar adecuadamente esos planes de emergencia con recursos, con equipos. De alguna manera se viene ya dando esa información correcta a las empresas para que sepamos. Una de las preguntas más constantes es, bueno, ¿qué lleva un botiquín, por ejemplo? O bueno, ¿yo cuántos extintores necesito? O venga, ¿yo aquí necesito una red contra incendios? ¿O será que con detectores tengo? ¿Qué es lo que me pide los aspectos técnicos y de diseño de una instalación y de un proceso para que yo pueda asignar esos recursos? Sigamos, sí. Muy bien. Entonces, aquí llegamos a una cosa que debemos haber hablado tanto, pero que la dejé en este espacio precisamente para que discutamos un poco qué significa ese tema de emergencias, ¿cierto? Y vamos a encontrar muchas definiciones. Pero yo los quiero invitar a que cuando hablemos de la conceptualidad de emergencias, nos refiramos a la Ley 1523 del 2012 y encontremos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha hecho ya un marco conceptual y de definiciones donde ustedes pueden encontrar todo eso, lo pueden encontrar por internet, pueden buscar las definiciones en gestión del riesgo y las vamos a ver clasificadas en los aspectos de conocimiento, tratamiento y respuesta. Y en este caso nos dice que una situación de emergencia es una situación caracterizada por la alteración o interrupción intensiva y grave de las condiciones normales de funcionamiento, operación de una comunidad. Aquí podemos llevarlo entonces a la operación de una empresa, ¿cierto? Que esa interrupción intensiva y grave pues va a generar una detención de los procesos y más pues lógicamente con la explosión de una caldera. Entonces, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo. O que las alertas tempranas que me da la caldera, como el disparo de válvulas el sobrecalentamiento o la generación de un corto eléctrico o una fuga, pues me da ya a mí la posibilidad de determinar que es una situación de emergencia potencial y que eso me debe llevar a tomar unas acciones. ¿Listo? Esa acción es una reacción inmediata y que requiere la respuesta, ya sea de las instituciones del Estado, aquí lo habla la ley 1523 porque es un tema muy social, muy comunitario, pero lo podemos llevar a la empresa. Entonces,
es una respuesta de la organización, ¿cierto? Y ahí es tan importante tener claro cuáles son esos niveles de respuesta que tengo. Los medios de comunicación que dentro de la empresa pues deben ser muy claros y lógicamente dentro de los procesos de la comunidad, ya sea con las personas visitantes, con mis proveedores o inclusive con la comunidad vecina. Veía hace unos años, por ejemplo, como en el sector de Puente Aranda, también hace muchos años, hubo una explosión donde una caldera, literalmente la caldera salió disparada por encima de las edificaciones. Y en el reporte periodístico, lastimosamente no lo pude encontrar para socializárselos, pero el reporte periodístico decía que se han salvado un jardín infantil que estaba cerca a donde cayó la caldera, una caldera pues pequeña. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dentro de esta situación de emergencia que definir la afectación a la comunidad. Siga ahí. Ok, tenemos entonces otro concepto que se viene a través de estas definiciones, que ya no solamente hablamos de la respuesta, sino que hablamos de la gestión del riesgo. Y aquí vamos a ir transfiriéndonos y muy probablemente a futuro ya no hablaremos solamente de la planificación de emergencias. Empezaremos a hablar de la generación de planes de gestión del riesgo, tanto para las empresas públicas como las empresas privadas, como lo establece, por ejemplo, el decreto 2157, que nos establece que si hay efectos para la comunidad o hay una situación en mis procesos productivos, ejemplo, lo que pasó con Chirajara o lo que pasó con el Space o lo que pasó con empresas muy grandes en el país que vieron con sus procesos afectadas a otras. Uno de los eventos más importantes internacionales que tenemos es el de Bhopal, por ejemplo, donde murió una gran cantidad de personas por la afectación de un accidente industrial que afectó a la comunidad. Pues ya empezamos a pensar no desde la planificación solamente emergencia, sino desde esa gestión del riesgo, que nos habla de la planeación, de la ejecución y el seguimiento y la evaluación de políticas y acciones permanentes para ese conocimiento y la promoción de una mayor conciencia para evitar, reducir o controlar esas situaciones y que nos preparen ante las situaciones de desastre. Aquí vemos a otra definición. Una emergencia todavía la puedo controlar. Se define como esa situación que yo tengo todo el alcance. O sea, hubo un incendio en la caldera. Listo, respondimos. Logramos atender el incendio. Eso fue una emergencia. La atendimos nosotros con nuestros recursos dentro del interior de la brigada, con los extintores, con los gabinetes contra incendio. De ahí, eso fue una emergencia. Pero cuando esa emergencia se sale de mi capacidad de respuesta, ya no es una emergencia, se convierte en un desastre. Y ya tengo el apoyo y debo requerir el apoyo de organismos, ya sean internacionales, como hablamos de los sismos de gran magnitud, o si lo hablamos de la empresa, como el apoyo que ya recibo por parte de los equipos de socorro. Y esto me debe llevar entonces a prepararme inclusive en esta gestión del riesgo para la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Qué tal entonces cuando explota esta caldera, cierto? ¿Cómo voy a poder recuperar mi proceso? ¿Cómo voy a poder volver a recuperar las instalaciones? ¿Cómo voy a poder reiniciar mis procesos? Porque esto me va a generar, entre más tiempo pase, más pérdidas. Yo tengo que tener en cuenta eso. Así que la gestión del riesgo no solo es la respuesta inmediata a la situación, es también esa planificación previa y esas acciones posteriores. Esas acciones entonces tienen ese propósito de la seguridad y el bienestar y la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. Sigamos, ingeniero. Dentro de lo que queríamos expresar en esta actividad es entender cómo respondemos, ¿de acuerdo? Y aquí hay una escala de responsables y responsabilidades que ante la planificación de emergencia tenemos que tener muy claro. Entonces, allá abajo, en el primer escaloncito, tenemos la respuesta de la comunidad, de las personas, de la ciudadanía. Aquí es donde tenemos que definir a través de nuestro plan y nuestro plan de gestión de riesgos, de plan de emergencias, cómo nos va a responder esa persona que va a ser afectada inicialmente. Pero una vez que ocurra la situación de emergencia, esas personas ya hayan evacuado o estén atentas a las situaciones, pues ¿cuál va a ser nuestra función de la brigada? Eso ya
lo tenemos en una escala de respuesta que se llama el nivel operaciones, ¿de acuerdo? Ese nivel de operaciones está a cargo de grupos de respuesta, como la brigada de emergencia. Antes de eso, pues tenemos líderes, y aquí es una de la parte cultural que queremos cambiar a nivel del país. ¿Qué queremos hacer? Hacer entender a todos los funcionarios, trabajadores, contratistas, proveedores, líderes de procesos, gerentes, que la responsabilidad ante situaciones de emergencia y en seguridad industrial es de todos. Muchas veces nuestros líderes ven un accidente y dicen, sí, llamen a la brigada. Hey, venga. ¿Y dónde está tu responsabilidad como líder? ¿Dónde está tu nivel de conocimiento para la respuesta? Necesitamos que el líder también se comprometa a desarrollar actividades de planificación y de respuesta ante situaciones de desastre. Y lógicamente tenemos un nivel estratégico. Ese nivel anterior era el nivel táctico. En el nivel estratégico tenemos a nuestros líderes, a nuestros comandantes de incidentes, así lo llamamos en la planificación de emergencias, a nuestros primeros responsables, que son los que toman decisiones antes, durante y después. Ese comandante de incidentes, ese nivel estratégico, que a veces puede no ser solamente una persona, sino que puede ser un equipo de personas que le llamamos comité de emergencias, y que ya cuando sacamos esto a una situación donde la emergencia ha superado mi capacidad de respuesta a ese desastre que hablábamos ahorita, y llega ya el equipo de respuesta a emergencia como ambulancias, bomberos, policía, gestión del riesgo del municipio, ya ese nivel estratégico se organiza en un comando unificado o un puesto de mando unificado, ¿listo? A través de un comando unificado que toma decisiones en conjunto, ¿de acuerdo? Sigamos, sí. Muy bien, y precisamente para esas situaciones de emergencia desarrollamos unos procedimientos de manejo. Inicialmente, digamos que esto en forma general, se podría ampliar a uno u otros aspectos al interior de la organización, pero lo que se espera inicialmente es hacer una evaluación de la situación. Esto lleva a una cosa que manejamos también en la planificación de emergencias, que se llama el manejo de la crisis. Todas las empresas, todas las organizaciones sociales, todas las instituciones, todos los cuerpos de socorro llegan a ese nivel. Cuando sucede el incidente o el evento, llegamos a la situación de crisis. Entre más nos demoremos, pues más difícil va a ser el manejo de la emergencia. Por eso los bomberos, cuando recibimos la llamada de incendio, entramos en crisis. Pero nuestra superación de la crisis es así, inmediata. Por la costumbre, por el conocimiento, por el entrenamiento. Superamos la crisis rápidamente y empezamos ya dentro de la máquina a empezar a pensar cómo vamos a responder a la situación de crisis. Cuando la empresa tiene claro cuál va a ser ese proceso de situación que va a tener, cuál va a ser ese evento, la tiene clara y se prepara para la crisis, la supera más rápidamente, porque va a tener más clara esa respuesta. Por ejemplo, importante los simulacros y la planificación. Entonces, ahora sí, sucede la situación, vamos a la activación del plan. Entonces, ahí es donde llevamos a esa operatividad de implementación del plan para poder, uno, que nuestros trabajadores sepan cómo responder. Dos, que nuestra brigada sepa cómo responder. Tres, que nuestros líderes sepan cómo responder. Que sepamos el gerente de la empresa cómo va a responder y que cuando lleguemos allá tengamos claros los recursos y los equipos necesarios para poder atender la emergencia lo más pronto posible. En esa etapa de la emergencia, también si nos demoramos mucho, la emergencia va a ser mayor. Ahora, la comunicación y la coordinación, indiscutible. El mismo lenguaje, los mismos canales de comunicación, la posibilidad de que la gente nos entienda, sepa cuáles son los mensajes que vamos a dar, qué sistema de alarma tenemos y cómo vamos a responder a esa situación en ese momento de caos. Ahora bien, la prioridad acá será salvar la vida. Por eso, la atención de víctimas es una prioridad. No importa que hubo la explosión, no importa que hubo una situación de incendio, no importa que hubo fugas y derrames. Nuestra prioridad es salvar la vida. Si eso implica que tenemos que evacuar toda la planta, hay que evacuar la planta. Si eso implica que una persona fracturada estando en el piso lleva el berraco porque quedó muy lesionada, pero es que ahí viene el incendio, yo tengo que sacarla. Mi prioridad va a ser salvar su vida por encima de las lesiones. Lógicamente tengo que tener un nivel de cuidado, porque estoy en riesgo de mi propia vida también. Por eso la prioridad serán las vías, más allá
Después de eso, empezaremos entonces a tener la posibilidad de evaluar qué recursos necesito para esa situación de emergencia. Ya tendré entonces que activar los servicios de emergencia, llegará bomberos, llegará mi equipo de respuesta a emergencia local, ambulancias, bomberos, policía, gestión del riesgo, y por eso con antelación yo tengo que invitarlos. Y hay una recomendación para eso. Ahí veía, por ejemplo, que en las saludos tenemos varias personas del Valle, nuestros ingenios, que con mucha entereza han logrado sobrevivir a todos estos problemas políticos, económicos, de gestión ambiental, de impacto por cambio climático. Pero ahí están, y estos ingenios tienen muy buenos aliados, y es invitar precisamente a los cuerpos de socorro a que visiten ese ingenio y conozcan los sistemas, cómo funcionan, cómo las calderas pueden llegar a fallar, cómo les mostramos el proceso para que cuando lleguen a ese apoyo de emergencia puedan llegar a tener una mejor respuesta. Ahí hay una cosa importantísima, por ejemplo, que Bogotá, y hablando un poco de lo que mencionaba el ingeniero Fernando, es que se han venido capacitando y entrenando en la vida real, porque les ha tocado muchas emergencias de esta forma y les ha tocado improvisar muchas veces y atender situaciones que desgraciadamente por el caos de ciudad que a veces tenemos, llámese aquí, llámese Bogotá, llámese Medellín, llámese Cali, muchas veces nos enfrentamos a esas situaciones y tenemos que empezar a conocerlas con antelación. Sigamos, sí. Muy bien. eh, Hasta aquí este resumen de lo que en términos de planificación de emergencias nos pide la norma y que esperamos de alguna manera les aporten a sus procesos dentro de la organización. Vamos a dar ahorita, por ahí vi que levantaron la manito, ahorita vamos a dar unos espacios para las preguntas, dudas, inquietudes que tengan, y los dejo entonces en compañía del ingeniero Fernando, que complementa esta parte de la planificación de emergencias con un tema que es, digamos, un poco más global, que es el tema de la continuidad de negocio. Lo del cambio, ingeniero Fernando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, comandante Marco. No, muy bien. Ya con esa explicación que tenemos y cómo estamos actuando frente a estas emergencias desde los diferentes organismos de rescate, espero que quede claro. Igual es un abrebocas, es un pequeño abrebocas de cómo atendemos la emergencia y cómo actuamos frente a ellas. Todo el tema de resiliencia, también cuando llega, desde que se pone en crisis, desde la llamada de emergencia y la resiliencia que se tienen de los diferentes grupos de intervención que van a la emergencia. Eso también es un abrebocas pequeñito que es la continuidad del negocio. ¿Qué es y por qué es importante? Después de que tenemos un accidente o una emergencia, nuestro negocio tiene que continuar. Nosotros no podemos parar y las organizaciones no pueden parar y tienen que ser resilientes a los problemas, a las dificultades y a las amenazas que tenemos dentro de estas organizaciones. Por eso es importante que demos una revisión de esta norma ISO 22301 actualizada 2020, 22301 2020. Es un sistema de gestión de continuidad del negocio. Continuemos, ingeniero, por favor, con la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esta continuidad del negocio? Pues porque finalmente las organizaciones tienen operaciones y tienen una entrega de un producto o llámese de un servicio que tenemos para un usuario final. Entonces, siempre debemos tener resiliencia y continuar. La emergencia, porque tengamos la emergencia, no indica que tenemos que, por esa interrupción, acabar nuestro negocio. Y eso hacemos parte nosotros, ¿no? Las partes de seguridad y salud en el trabajo, esas coordinaciones o esas direcciones o esas gerencias son valiosísimas para que la actividad o esta interrupción de la actividad no termine acabando o destruyendo mi organización. Entonces acá, ¿qué identificamos y qué tenemos? Las amenazas que tenemos. ¿Qué amenazas nosotros tenemos en nuestras organizaciones? Que claro, cada uno las tiene definidas, pero hay unas que son generalizadas para todos. Tengamos o no tengamos calderas. ¿Cuáles serían? Incendios, explosiones, terremoto, sismo, que es súper importante y todos la tenemos,
usuarios malintencionados y usuarios descuidados, o operadores o trabajadores descuidados o malintencionados. Esas amenazas es importante que las tengamos reconocidas, tengamos un inventario de estas amenazas para poder empezar a atacarlas. Listo, siguiente diapositiva. Entonces tenemos el sistema de gestión de continuidad de negocio o el ISO 22301 del 2020. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ya hemos abordado? Si ya manejamos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en muchas organizaciones ya tenemos un integral que nos habla de 9.000, 14.000 y 45.000. Es igual, es muy similar la estructura, es un ciclo PHBA, donde lo que hacemos es planificar, donde establecemos un sistema de gestión de continuidad del negocio, un hacer, que este hacer es donde yo llego e implanto este sistema, hago la B, que es la verificación, ¿a través de qué? A través de supervisión, a través de auditorías, revisando, ¿m? Y un actuar, que hago ahí, que todos lo tenemos en este sistema y en los sistemas que manejamos, que es el mantener y mejorar. Acá hablamos de una iniciación, de un análisis y evaluación, del diseño, de la implementación, de las pruebas y el mantenimiento. Y importantísimo, una revisión y la mejora continua que es de todo sistema de gestión. Llámese de calidad, llámese ambiental, llámese de seguridad y salud en el trabajo y de continuidad del negocio. Es importante que revisemos esto, como les digo, es un abrebocas muy chiquitico por cuestiones de tiempo, pero ya es importante que lleguemos y lo revisemos. Continuemos, por favor. Acá vemos también un cuadrito de donde vemos este ciclo, la minimización de interrupciones operativas, la protección de los ingresos y la reputación, el cumplimiento de las regulaciones legales y la mejora de la resiliencia de la organización. Importantísimo. La resiliencia es que cómo salimos nosotros frente a esa crisis y cómo nos recomponemos. El tema de la protección de los ingresos y de la reputación. Después de que hay una emergencia, es muy importante, pero muy importante la rehabilitación y todos los ejercicios y toda la planeación que hagamos para que nuestra reputación como marca o como empresa pues no quede baja o no quede en el piso y se pierda finalmente la organización o el nombre de la organización. Minimización de interrupciones. Ahí hablamos de un tema muy importante que es cómo nosotros frente a una explosión de una caldera, si esta caldera era la que nos generaba la producción, oiga, yo antes como en ese plan de contingencia, ¿dónde voy a tener otra caldera o quién me puede proveer ese servicio para yo no hacer una parada técnica y poder entregarle al cliente final mi producto? Eso es no llegar a la emergencia y decir, bueno, ¿y ahora de dónde voy? Si ya no tengo los recursos, todas las máquinas y mi infraestructura falló, ¿dónde voy a poder yo seguir dando el resultado o entregándole a mi cliente final? Importante, continuemos. Del BCP o el Business Continuity Plan. ¿Qué es este tema? Es el plan de continuidad del negocio. Dentro de este plan de continuidad del negocio, yo ya he analizado mis amenazas, donde trabajamos muchísimo esto, no solo con calderas. Cuando llegó el COVID, entonces importante, ahí sí, nosotros como organizaciones y como líderes, gerentes de muchas organizaciones, miremos un plan de continuidad del negocio. ¿Cómo vamos a abordar? De acuerdo a la amenaza que tengo, cómo voy a abordar esa amenaza y cómo voy a seguir adelante. Entonces, acá hablamos de eh, los sistemas de prevención y recuperación ante amenazas, qué hacemos frente a todo el tema de desastres naturales. Ojo, es importantísimo, este tema no lo tenemos contemplado en papel, documental, y entonces yo voy y le pregunto, ven, déjame ver el Business Continuity Plan. Me dice, sí, ahí está, y es un documento así de gigante. ¿Cuántas veces lo vemos o cómo lo podemos materializar a través de un simulacro, funciona o no funciona, o eso solo está por escrito? Entonces, importante que analicemos esto, como les no me cansaré de repetirlo, esto es un abrebocas, busquemos el Business Continuity Plan y dentro de ese Business Continuity Plan, ¿qué hay? Continuemos, por favor. Está el Disaster Recovery Plan, hace parte del grande, entonces este DRP hace parte o es un subconjunto del BCP.
¿Cuál es el objetivo del plan de recuperación del desastre? Es minimizar el tiempo de inactividad de los impactos negativos causados por eventos catastróficos. Llámese como se llame, terremoto, COVID, ataques cibernéticos. Esto también sale muchísimo. ¿Y quienes sufren bastante de este Disaster Recovery Plan? Empresas de tecnología, los cuales llegan y fueron hackeados. Entonces son muy juiciosos en sus ejercicios operativos. Nosotros esperamos y siempre estamos pendientes de que no se materialice. Entonces, oído lo que dice acá mi comandante Marco, no esperemos que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo nos diga, vamos a programar un simulacro para el 28 de octubre. Y ahí lo hacemos. Y claro, eso funciona de maravillas. Qué rico, sale la gente, evacúa, pero no es una emergencia que la tengamos como ejercicio nuestro. Recuerden que el decreto 1072 en el 2.2.4.6.11 habla de estos ejercicios previos, entonces hagamos esos ejercicios previos y no esperemos que llegue y tengamos que poner en práctica el plan de recuperación de desastre porque ya pasó la emergencia y se materializó el evento. Continuemos, por favor. Bueno, importantísimo antes de dar las conclusiones, les voy a contar y quiero que revisen frente a calderas, revisemos y quiero que seamos muy juiciosos y lo busquemos la NFPA 85, que son los riesgos de sistemas de convulsión y calderas. Está muy bien explicado, nos habla de cómo hacemos las operaciones del fogonero, los sistemas de combustible pulverizado, cómo es el tema de las calderas grandes, los generadores de vapor con fuego o sin fuego. Leamos, ya el Internet ustedes saben que nos da muchísima facilidad para buscarla. Miremos la NFPA 85-2019, busquemos también en la página de la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión, que es la National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Ya hay muchísimo material para que podamos buscar. Importante, revisemos también la ley 1801, que es el Código de Convivencia. Miremos en esa ley 1801 el artículo 87, que me imagino que todos acá cumplimos con ese artículo 87 de la ley 1801. ¿Por qué? Por cumplimiento de pronto de requisitos legales, pero miremos ese artículo 87. Dentro de ese artículo 87 hay uno que es muy importante que se llama el concepto técnico de bomberos. Ese concepto técnico de bomberos debe ser anual y en toda Colombia las unidades de bomberos están prestos a atender esa visita de inspección. Recordemos que bomberos es un cuerpo de inspección, no hace vigilancia y control, pero sí puede acompañar los operativos de inspección, vigilancia y control. Entonces, en esa inspección no ocultan nosotros y pasa en muchas organizaciones, no acá en Colombia, de pronto en otras, donde ocultamos los diferentes riesgos o amenazas que tenemos. ¿Para qué? Para poder cumplir. Entonces, no, invitémoslo como dice mi comandante Marco, oiga, qué chévere que venga bomberos, conozca nuestras instalaciones, nos genere unas recomendaciones, lo incluyamos en nuestro plan de contingencia para que también podamos hacer algo sincrónico con estas entidades de socorro y cumplamos. Los planes de ayuda mutua, revisemos esos planes de ayuda mutua si los tenemos, que sean reales, porque muchas veces están en el papel, pero esos planes de ayuda mutua que tenemos con otras organizaciones no son reales. Ni siquiera conocemos si la otra organización, si mi vecino tiene brigada de emergencia, qué riesgos tiene o qué amenazas tiene mi vecino, ¿no? Mi vecino tiene 2 calderas. Oiga, ya sé que, y venga, tienen brigada, cómo manejan esas calderas, el riesgo de explosión es alto, es bajo, el sistema, como dice mi comandante, ya ahora todo está monitoreado. Imagínense que una emergencia pasó porque descuidadamente uno de los tableros eléctricos donde hacen las mediciones lo apagaron. Entonces entró el trabajador, no tampoco tenía el equipo para hacer mediciones porque se confiaba que teníamos la inteligencia artificial, pero había pasado algo y se habían bajado los tacos de donde se hacían las mediciones y por intoxicación de gases fallece el trabajador. Entonces, importante eso, que miremos planes de ayuda mutua, ley 1801, que hagamos muy juiciosos esos ejercicios previos, que hagamos una invitación a nuestros cuerpos o nuestras entidades de socorro a que conozcan nuestras instalaciones y hagamos un trabajo muy, muy juicioso, que no tengamos todo documentado, sino que esos documentos sean realidad en nuestras organizaciones. Eso es básicamente la invitación.
Mi estimado Fernando, mi estimado Marco, oiga, muy contento me tuvieron aquí enganchado todo el espacio. Creo que hemos estado dando eh, respuestas en el chat a las preguntas que se fueron dando. Aquí ustedes dejaron un montón de invitaciones y yo no quiero que se queden como en, digamos, en el aire. Creo que hay una tarea muy grande. Ustedes pusieron unos retos muy importantes. Y yo quisiera inclusive agregar uno que a veces pasa desapercibido en las organizaciones y que quizás por el esquema del evento y por estar concentrados en una palabra que es calderas, nos hemos quedado en el equipo calderas. No se nos debe olvidar que una caldera casi siempre tiene, casi siempre, no siempre, pero casi siempre tiene un objetivo y es el suministro de vapor o básicamente de fluidos a alta temperatura. Y entonces uno piensa que la caldera acaba exactamente en el punto de salida de la caldera y aguas abajo ya es problema de otros procesos. Y con la experiencia que hemos tenido, de hecho, acompañando recientemente organizaciones, hemos estado viendo mucho el tema de los eventos de quemaduras por líneas de vapor. ¿Y a cuánto está la línea de vapor? 300, 500 metros del punto donde está la caldera. Pero ¿de dónde salió ese fluido? ¿De dónde los eventos de procesos de esas líneas de fluido a quién corresponden? Al proceso de esa área, al proceso de la caldera. Entonces, es también esa invitación, así como se llama el seminario, este seminario es un seminario enfocado en la gestión integral del riesgo de calderas, pues es ver el proceso de las organizaciones de manera integral, porque entregamos vapor a otro montón de áreas y ese vapor también nos puede generar unos eventos de emergencia bastante críticos, bastante serios, y simplemente pues no lo catalogamos como calderas o en un escenario de calderas, porque eso sucedió a 300, 500 metros del área de las calderas. Con eso quería cerrar este evento agradeciéndole sobre todo por el espacio en sus agendas, felicitando a las personas que se conectaron a este espacio por también sacar un espacio en sus agendas y atender un compromiso que seguramente para ustedes es importante desde su desarrollo profesional y desde el desarrollo de sus organizaciones. Los invitamos a seguir participando de estos eventos. Les repetía, aviso parroquial dentro, no el próximo miércoles, no dentro de 8 días, sino el siguiente jueves. Estaremos dando cierre a la última sesión, al último webinar de este seminario de calderas, muy enfocado en el programa de gestión. Entonces, allá vamos a condensar todas estas estrategias que vimos desde la identificación de los peligros hasta hoy la atención de emergencias, cómo se consolida en el documento que propone la legislación. Allá seguramente estaremos concentrando todos los retos a los que se están enfrentando las organizaciones, algunas que venimos acompañando, otras que por razón de cierto tipo de relaciones, pues tenemos información y ya están adelantando sus programas y se vienen enfrentando a retos. Entonces los invitamos a participar de la próxima sesión. Si participó en esta, lo invito a que haga su registro de participante y califique también esta sesión. Y con eso, pues obviamente usted estará en la base de datos y le llegará la invitación a la próxima sesión. Igual estén atentos a nuestras redes sociales y ahí estaremos compartiendo la invitación a la próxima sesión. Un recorderis también, algunas personas en el chat y en privado me han estado escribiendo sobre el tema de la certificación. Recordarles, los asistentes a las 4 sesiones van a tener una constancia de participación en el seminario. Solamente las personas que han estado participando en el seminario. Digamos que hay un caso especial de una empresa que está conectando sus funcionarios desde un auditorio, etcétera. Con ellos, pues hay un manejo especial por el tema de listas de asistencia, pero de manera general, pues en nuestro registro se hay la importancia de que ustedes estén en nuestra, y estoy compartiendo en este instante nuevamente el link de asistencia, que ustedes registren su asistencia. Al registrar su asistencia en nuestra base de datos ya queda registrado y podrá optar por la constancia de participación del seminario al final de todas nuestras sesiones. Muchas gracias, un placer estar con ustedes el día de hoy. Será un placer recibirlos en esta sala nuevamente el próximo jueves. Estén muy atentos a la invitación oficial con horario, seguramente sea este mismo horario de 10 a 11 de la mañana. De hecho, agradezco a nuestros panelistas, a Marco Antonio, a Fernando Enciso, por haberse extendido de nuestro horario y habernos regalado unos minutos adicionales. Qué valioso contar con profesionales con ustedes en nuestro equipo de trabajo y que además estén dispuestos a compartir con la comunidad académica este tipo de espacios.
Reitero el agradecimiento también a los que asisten. Un feliz día y hasta la próxima sesión. Vale, mil gracias a todos. Sí, muy amables, que les vaya muy bien, feliz día.